nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, toda lengua y toda ¡No se nación, oye, iglesia! toda lengua y toda nación, ¡Declara! toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe ¡Toda lengua! toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, toda lengua y toda nación, alabe tu nombre, alabe tu nombre. Gloria al Señor. En esta mañana, como siempre y cada domingo, vamos a compartir la palabra del Señor. Y desde hace muchísimo tiempo, yo les he dicho a ustedes, no sé cuánto tiempo, personalmente lo digo, de verdad, de todo corazón. Cada vez que tengo que compartir la palabra del Señor, honestamente hablando, para mí es un desafío. Y uno puede decir, bueno, pastor, usted lleva predicando ya muchísimos años, ¿sí? Pero cada vez que predico es un nuevo desafío. Y honestamente hablando, cada vez que predico, si me hicieran una entrevista, es como si fuese un pulso con los que están ahí fuera y a veces un pulso con los que están aquí adentro contra mí. Y a veces uno dice, Señor, pero Señor, tienes que ser tú el que habla, el que tú haces y que nosotros todos y cada uno de nosotros obedezcamos y estemos atentos a la palabra del Señor, donde muchísimas veces parece como que no entendemos y no comprendemos el Evangelio. Hoy vamos a traer un mensaje de parte del Señor, un mensaje, ¿cómo poder calificarlo? Un mensaje, que estos tipos de mensajes son, vamos a llamarlo así, pastorales, terapéuticos, donde muchas veces no nos gusta escuchar este tipo de mensajes, como se predicó la semana pasada, ¿cierto? Escucha, observa, ¿no? Donde a veces, estos mensajes como que tanto, como que no nos gusta y todo lo demás, pero es necesario escuchar la palabra del Señor. La gran mayoría de todos los que estamos aquí, evidentemente, en algún momento de nuestras vidas, donde recibimos al Señor en nuestro corazón, le hemos recibido, hemos abierto nuestra vida al Señor, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, ¿cierto? Pero llega un momento de nuestra vida donde estamos avanzando y sin darnos cuenta, donde antes estábamos muy apasionados para venir a congregarnos a la casa del Señor, donde muchísimas veces estábamos apasionados para leer la Escritura, la palabra del Señor, donde estábamos apasionados para leer, pero con el transcurso del tiempo, no sabemos lo que ocurrió. No sabemos lo que pasó y nos hemos descuidado silenciosamente y de pronto resulta ser que ya no tenemos tanta la pasión para congregarnos, no tenemos tanta la pasión para leer y es más bien una carga que una satisfacción. Y uno pregunta, ¿y qué es lo que ha pasado? ¿Y qué es lo que ha pasado con todo esto? Pues justamente con todo esto, el autor del libro de Hebreos, decimos el autor del libro de Hebreos, porque en otras Biblias, y cuando digo otras Biblias no me refiero a la Reina Valera de 1909, a la de 1909 me refiero, porque la de 1960 dice el autor, carta a los Hebreos, pero en la versión de 1909 dice epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos. Así que vamos a leer en el pasaje de Hebreos, el capítulo número 2, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios allí. Y dice de lo siguiente: por tanto, y cada vez que dice por tanto, es una conclusión de algo que se dijo en el capítulo 1 a finales, pero no lo vamos a leer aquí, sino una tarea que nosotros les vamos a dar a ustedes. Y dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué cosa hemos oído? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron.
testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, el autor de Hebreos aquí lo que nos está diciendo a nosotros, que tenemos que tener mucho cuidado con el deslizarse en la vida cristiana lentamente. Como digo, no fue de un día para otro. No hubo una decisión consciente de cada uno de aflojarse. Simplemente pasó, porque no hemos atendido a las cosas que son necesarias. Muchísimas veces, en la gran mayoría de las veces, el 99% de las veces, cuando alguien viene al Señor aquí, el que sea aquí o sea en cualquier congregación del mundo, lo primero que le enseñamos a la persona es un breve discipulado principal, básico, que es la base donde se sostiene, donde se fundamenta la vida cristiana. Lo digo porque yo recuerdo cuando vine la primera vez a la iglesia que a mí me enseñaron esto. Esta es la base. Y de la base no te puedes salir. Si te sales de la base, se cae el edificio abajo. Y lo que me enseñaron fue lo siguiente. Toma, aquí te regalamos una Biblia. Lee cada día la palabra de Dios. Aunque sea un capítulo, aunque sea una porción, pero léela, medítala, escucha, ora. La segunda cosa, evidentemente, ora al Señor. Lees la palabra, oras por lo que Dios te ha hablado a través de la palabra y tú buscas al Señor. Al igual que comemos cada día, necesitamos orar también cada día. En otras palabras, no es un pedido de oración, como si fuera la lista de la compra, sino que nosotros oramos al Señor teniendo intimidad con nuestro Creador, con nuestro Señor, que nos dio la vida. Y también muy importante, lo que has oído, lo que has recibido de la palabra, el gozo del Señor, el perdón de pecados, esto que tienes, compártelo a los demás para que la llama de Dios, la antorcha viva en nuestros corazones, siga ardiendo con todo nuestro ser. Y también, muy importante, y de hecho Hebreos lo dice, no tengas por costumbre, como algunos del primer siglo de la iglesia primitiva, el primer siglo, que tenían la santa y bendita costumbre de no congregarse. Porque si no nos dejamos de congregar, es como el que no come, no toma vitaminas y se vuelve raquítico, se empobrece y se quedan los huesos y ahí va a ser algo complicado el sostenerse. Entonces, no dejes de congregarte, sino asiduamente, regularmente, congrégate. Haciendo esto, vas a vivir, vas a preservar y vas a tener victoria tras victoria. Pero a veces se nos enseña esto y con el paso del tiempo ponemos más atención a otras cosas que a la misma palabra del Señor. Ponemos más atención a otras cosas que consideramos más importantes que la palabra del Señor. Y se nos olvida que estamos aquí, como dice Hebreos, que estamos de peregrinaje. Nuestra vida no está aquí en la tierra, nuestra vida está en el Señor. Y aquí solamente estamos de peregrinaje, donde tarde o temprano vamos a partir, vamos a estar aquí y vamos a tener esa vida eterna. Así que lo más importante es tener nuestra mente, la vida eterna, y tener atención a todas las cosas que se nos ha enseñado de la palabra del Señor. Entonces, muchísimas veces, cuando esto sucede en nuestra vida, en nuestra propia vida, no es tanto porque uno sea rebelde, sino más bien porque muchas veces hemos perdido y hemos entrado en el descuido. En ese descuido silencioso, sin darnos cuenta de no atender a la palabra del Señor. Imagina esto por un momento. Estás en el mar, tranquilo, estás nadando, estás allí, ¿cómo se llama? De pronto nadando, mirando la costa, y de pronto resulta ser que te encuentras allá afuera lejos porque la corriente te ha llevado para allá y has perdido el control y ya no estás donde tú pensabas que ibas a estar. Y eso es lo que muchas veces ocurre en la vida cristiana, donde sin querer nos dejamos deslizar y no atendemos a las cosas necesarias. Así que hoy en este pasaje vamos a ver lo que Dios nos advierte a nosotros, en este pasaje a nosotros. Porque este pasaje
del libro de Hebreos no es un pasaje, y toda la carta no es una carta a los incrédulos, es una carta a nosotros, a la iglesia del Señor. Y aquí lo que vamos a ver en este pasaje es que tenemos que tener cuidado de deslizarnos y no permitir el descuidar nuestra salvación. Lo primero que la palabra de Dios nos enseña aquí es acerca del peligro de descuidar la verdad. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Y qué es lo que hemos oído? Lo que hemos oído es lo siguiente. Lo que hemos oído es que Cristo Jesús murió, fue sepultado, resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme a la palabra del Señor. Hemos escuchado acerca también de que el Señor viene. Hemos visto en su palabra que el Señor habla más acerca de su segunda venida que de la primera venida, según las Escrituras. Entonces vemos todas estas cosas que estamos enseñando y predicando y tenemos que atender a la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Así que, si no atendemos, nos vamos a deslizar. Y esta expresión de deslizar es la idea de un barco que está en alta mar y de pronto, sin ancla, comienza a alejarse de la costa poco a poco y sin darse cuenta, pierde el rumbo, se desvía, como ese que está ahí mirando qué bonito la catarata, qué bonito alrededor, y de pronto ya es demasiado tarde y lo engulle y se pierde para siempre. Así que el problema no es tanto la información. Es que yo no sabía eso. Es que yo no sabía que Cristo vuelve. Es que yo no sabía esto. No es eso el problema. El problema es la falta de atención, de prestar atención a lo que se está anunciando y predicando. Hermanos, hemos dicho y lo seguimos diciendo y no nos cansamos que la venida del Señor en cualquier momento, las cosas se están dando en todo lo que estamos viendo en el mundo. Se está preparando el escenario para todo lo que tiene que aparecer. Pues con más diligencia tenemos que atender a estas cosas, prepararnos para la vida y prepararnos para el encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Yo tengo tiempo, esto. No podemos. Tenemos que estar velantes. Tenemos que estar vigilantes y velantes y ahí y orar y sin cesar como las 5 vírgenes prudentes. Es un mensaje que anunciamos y predicamos la palabra del Señor. Como yo les he dicho a ustedes, yo leo la palabra, escucho la palabra, pero también lo que hago es que yo necesito también que otras personas me prediquen. Yo necesito que otras personas me prediquen a mí. Y claro, yo tengo, por decirlo así, una lista de hombres que predican y yo les sigo a ellos porque soy edificado y soy bendecido. Pero aparte de eso, lo que suelo hacer también es que hay algunas personas, por decirlo así, que yo considero, vamos a llamarlo así, en esto tan moderno del siglo XXI, youtubers serios que tienen que ver con las Escrituras. Hay un español que yo suelo seguir, que me gusta mucho, y todo lo demás. Y de pronto, él no predica, él simplemente expone lo que se está dando en el mundo, ¿cierto? Él siempre trae invitados a su programa, ahí lo hacen en directo muchas veces, lo hace por Zoom y todo lo demás. ¿Y cuál fue? Que se lo estaba compartiendo a mi esposa, y este hermano en Cristo de Alicante va y dice, hermanos, quiero compartir algo con ustedes. Me llama la atención lo siguiente, yo se lo había compartido a mi hijo Gabriel. Dice, vamos a escuchar una palabra, no me acuerdo la primera persona que yo nombré, bueno, tal persona. Y cuando lo nombró, lo primero que me vino a mi mente, como si yo hablara con el youtuber, le dije, Eliezer, creo que estás equivocado. Ese hombre no habla de eso. Ese hombre no habla de acontecimientos finales. No habla de las cosas que están por suceder. Ese hombre, Dios lo usa en materia de familia, en materia de matrimonio, en materia de los hijos, en consejería, en todo este ámbito. Pero eso no. Por eso Él lo puso. Porque Él estaba sorprendido cómo es que este hombre, de pronto, en su congregación,
Este pastor le ha dado por predicar tal cosa. Pero a su misma vez colocó a otro pastor también, donde sus temas tampoco son estos, son otros temas, y cómo Dios lo estaba usando en su congregación para predicar de las cosas que están por venir. Entonces, la cosa es la siguiente. Dios está hablando a la iglesia. Dios está hablando a la iglesia de las cosas que están por venir. Y tenemos que estar preparados, cada uno de nosotros, para el encuentro del Rey. Porque nos vamos a encontrar con el Rey cara a cara. Y mientras estas cosas van de camino para nosotros encontrarnos con el Rey, tenemos que estar preparados, invirtiendo nuestro tiempo aquí en la tierra, realmente en lo que tenemos que hacer. Tenemos nuestras preocupaciones, tenemos nuestros trabajos, tenemos nuestras cosas. Todo eso es cierto y todo eso tenemos que hacerlo. Pero iglesia, no podemos perder la perspectiva que el Señor viene y no perder nuestra óptica de poder ganar y alcanzar a los que no conocen al Señor. Así que muchos, por decirlo de esta manera, se deslizan y no se dan cuenta. Y el problema no es falta de información, sino falta de atención. Eso no va conmigo. No es un abandono repentino, sino es un descuidado progresivo. Ya no lees la palabra como antes, ya no oras como antes, ya no te congregas como antes. Y sin darte cuenta, te deslizas completamente. Así que la negligencia espiritual siempre es silenciosa. Y ahora sí, tienes que poner esa. La negligencia espiritual siempre es silenciosa. Así que muchos nos apartan, por decirlo de esta manera, de la noche a la mañana. Empieza, como estamos diciendo, deja de orar con fervor, descuidas la palabra y te enfrías en tu comunión los unos con los otros. Y sin darte cuenta, empiezas allí a deslizarte poco a poco. Así que la vida cristiana requiere diligencia y no pasividad. El segundo versículo nos dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, hablando el autor de Hebreos, si la palabra dicha por los ángeles, que había juicio por desobediencia a los hombres en aquel tiempo, pensando en el Antiguo Testamento, fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cuánto más el mismo Dios hablando el mismo a través de su persona y a través de su Hijo Jesucristo? En otras palabras, lo que nos quiere decir aquí es que Dios siempre ha tomado en serio el pecado y toda desobediencia siempre ha tenido sus consecuencias. Y la justicia divina en ningún momento es negociable, no lo es. Así que si bajo la ley nadie se escapaba del juicio de Dios por desobedecer, pensamos nosotros que porque estamos en la gracia de Dios no pasa nada. Al contrario, la gracia de Dios lo que nos hace ver es la gran magnitud de la misericordia de Dios, pero también la gran magnitud acerca del pecado, de todas las cosas terribles que van a venir. En otras palabras, imagínense, usted va conduciendo por la carretera y de pronto se encuentra una señal de tráfico donde dice stop, pero usted no la vio. Pero usted no se dio cuenta. No pasa nada. Las consecuencias va a ser que usted va a sufrir. Tal vez haya un guardia, tal vez haya un radar. Es que no me di cuenta. Lo siento, mi hijo. Usted está para observar y mirar mientras está en la carretera. Hay consecuencias. Y lo peor de todo, que no te diste cuenta. Te saltaste el stop y pillas a alguien de frente. Y acabaste con su vida. Un homicidio imprudente. Sí, lo lamentamos mucho, caballero. Ya lo sabemos, es imprudente. Pero tiene que pagar. Ha de ir unos cuantos años al calabozo. No, pero es que ya lo sabemos. No se dio cuenta. Están las imágenes grabadas. No se dio cuenta. Pero tiene que pagar. Hay consecuencias. Eso sucede. Ay, no me di cuenta. El Señor venía. Ay, pero era hoy. No me di cuenta. Y todo lo demás. Ay, pero Señor, esto. Sí, pero no te diste cuenta. Entonces tenemos que atender con diligencia. Y si la palabra fue con justa retribución dicha por los ángeles, ¿cuánto más por Dios mismo? Así que la justicia de Dios
no depende de nuestra propia opinión. Y muchas veces, nosotros a veces andamos en ciertas conductas cristianas que no son compatibles con la vida cristiana. Pablo dice, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Es una pregunta retórica que no necesita contestación. Se contesta a sí mismo esta pregunta, por eso se llama retórica. Se contesta a sí misma. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compatibilidad hay el agua con el aceite? Ninguna, no se pueden mezclar. La luz y las tinieblas tampoco se pueden mezclar. Entonces, es como si Dios nos hace a nosotros que estamos en las tinieblas, ahí fuera, participando de las tinieblas, y nos dice, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? A las 5 de la mañana, esa fiesta nocturna. Por ejemplo, todo me es lícito, mas todo no me conviene. No, yo controlo. Como decía Cristian, yo controlo. Bueno, hay una canción de Mecano, yo controlo, ¿no? Y al final te controlas y te pierdes para siempre, ¿cierto? Entonces, esos pecadillos que son normalizados, como decía Cristian, las viejas zorras, tenemos que tener cuidado. Y todos estos mensajes, sinceramente, no es para asustar a nadie. Son mensajes de advertencia, mensajes terapéuticos para tomarnos la cosa en nosotros en serio. Y de vez en cuando nosotros necesitamos como iglesia pasar, muy de vez en cuando, por ciertas ITVs espirituales, porque si no nos cuenta, nos deslizamos. Y de vez en cuando es necesario que alguien nos diga, para acá, vente para acá, para no perdernos, para no perder el rumbo, porque si no nos vamos a encallar allí en medio del arrecife, que dicho sea de paso, hace muchos años, esa foto fue a propósito, creo que fue por las costas griegas, se encalló todo un transatlántico y ese transatlántico que valía no sé cuántos millones se perdió. No sé si se acuerdan de esa noticia. Fue algo terrible allí. Entonces, tenemos que tener cuidado con todas estas cosas. Dice que es la pregunta y el mensaje central de este pasaje. Pregunta el autor, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si los del Antiguo Testamento no escaparon porque descuidaron muchos de ellos, ¿nosotros? Si la descuidamos, ¿piensan que vamos a escapar? Creo que esta pregunta no se puede contestar tan a la ligera. Esta pregunta hay que contestarla y responderla con el estilo de vida con que uno lleva. Y dice, una salvación tan grande porque fue anunciada por el mismo Señor Jesucristo, a través de todo el Antiguo Testamento, a través de toda la palabra profetizada. El mensaje del Señor fue un mensaje de reconciliación. Es un mensaje de vida eterna. Es un mensaje donde Dios quiere reconciliar al hombre para que se reconcilie con Dios. Es un mensaje donde Dios está estableciendo que el hombre haga paz con Dios. Mira, has vivido tu vida de tu manera, como te ha dado la gana, en las cosas que yo aborrezco. Y no hace falta nombrar ningún pecado específico. La palabra de Dios está llena. Entonces, ¿qué es pecado? Podríamos decir, y muchas veces decimos, no, matar, asesinar. Sí, pero también mentir es pecado. Robar también es pecado. Celos también es pecado. Envidia también es pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Para no nombrar ninguno. Sencillamente es infracción de la ley, como dice Juan. El transgredir la ley de Dios. El apartarse de la ley de Dios. El apartarse de los mandamientos de Dios. El hacer lo que nos da la gana. El vivir separado de Dios. Dios no nos creó para que nosotros juguemos y actuemos con el pecado. Aunque Dios nos ama tanto que Dios nos ha dado libre albedrío. Y usted escoge si escoge la vida o escoge la muerte. Escoge hoy pues la vida, dice el autor, dice la palabra del Señor. Así que
El precio fue tan alto para nuestra salvación que fue Jesucristo el que dio su vida. Y el alcance es para toda la humanidad, para que todo el mundo pueda ser salvo, todo aquel que se arrepienta y se acerque al Señor. Así que el problema no es solo rechazar la salvación. El problema es descuidar la salvación. Así que no podemos tratar el mensaje de Dios, no podemos tratar la palabra del Señor como algo común, como algo vulgar. Tenemos que considerarla algo importantísimo, algo importante. Algo importante, la palabra del Señor. Y cuando descuidamos el plan de Dios en nuestra vida y nos deslizamos poco a poco, como esa imagen, nos acordamos del hijo pródigo que se apartó de estar en la casa del Padre, de vivir cerca del Padre. Y cuando se dio cuenta de sí, uy, ¿yo qué hago aquí? Se vio en medio de la granja aquella, llena de porquería, de fango, de todo, con los mismos collinos. Allí, ¿yo qué hago aquí? Comiendo la misma comida que esta gente. ¿Qué hago yo aquí? Y entró en sí, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Así que no podemos estar vagabundeando en la fe, sino cerca de la casa del Señor. Entonces, no hay escape para el que desprecia lo más valioso que Dios nos ha dado. Imagina por un momento que estás enfermo. Estás en tu cama, donde sea, estás allí postrado, y de pronto la solución está que el médico te había diagnosticado lo que es, pero mira, tomando estas vitaminas, tomando estas medicinas y todo lo demás, te voy a empastillar durante una semana, vas a salir de esta enfermedad. Pero que no las rechazas, ahí están, pero simplemente no las quieres usar. Ahí ven sobre la mesita todas las pastillas, pero no las quieres usar. Ay, me da cosa. O sigues enfermo y sigues enferma. O esto sucede exactamente lo mismo. La palabra de Dios es la solución para la vida del hombre, pero no quieren. Y el problema no es tanto la ignorancia, sino es el descuido. Por ejemplo, esto me hace pensar que muchos cristianos conocen el Evangelio, creen en Cristo, pero no viven en el poder de Dios, de la palabra de Dios, en el Evangelio de poder y autoridad. Por ejemplo, muchos viven con ansiedades en la vida, olvidando que hemos sido reconciliados con Dios y Dios nos da la victoria. Muchos viven culpándose a sí mismos por ciertos pecados, ciertas cosas que uno cometió en el pasado, pero se olvidan que ya Dios los perdonó porque ustedes se acercó a la cruz y recibió al Señor. Y eso le está martillando. No podemos vivir de esa manera, eso es obra del otro, pero a veces permitimos eso y somos perdonados en Cristo Jesús. Y a veces se nos olvida que yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada. A veces lo pensamos en nuestra vida, pero nos olvidamos que Dios nos dio propósito en nuestra vida. Somos hijos e hijas del Rey y Dios nos ha dado identidad a cada uno de nosotros. Así que descuidar la salvación es vivir por debajo de lo que Cristo compró en nuestra vida, que es la salvación. Y por último, el autor de Hebreos lo que hace es dar testimonio acerca de lo que está diciendo. Y es lo siguiente: la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. Dios confirma su palabra. Y Dios confirma su palabra donde el mismo Señor Jesucristo, Él se hizo carne, habitó entre nosotros y anunció el Evangelio. Lo que yo he visto del Padre, eso le vengo a ustedes yo a anunciar. El Padre y yo uno somos. Y vino a dar la buena noticia de salvación. La buena noticia de salvación. Donde Jesús compara el mensaje de salvación, el Evangelio, como aquel que encuentra un tesoro, una perla de gran precio, y la guarda, le da importancia, no la descuida, le da gran valor. Así es la palabra de Dios, donde tenemos que darle valor a lo que el Señor anunció.
porque es real. Eso va a ser real. No sé cuántos de nosotros pensamos en esto, que este mundo, este sistema en el cual estamos viviendo, en este periodo de la gracia que estamos viviendo, este periodo de arrepentimiento que Dios está dando oportunidad para que los hombres vengan al Señor, este periodo tiene tiempo de caducidad y se va a extinguir. Yo personalmente no creo que el sistema del cual estamos viviendo hoy día, yo no creo que vivamos más de 50 años. Yo tengo este sistema, cómo se están dando las cosas. Yo tengo mis dudas en cuanto a eso. Así que el Señor mismo anunció, pero también los apóstoles, cada uno de los apóstoles, los enviados, el Espíritu Santo testificando juntamente con ellos, con señales, con prodigios y con maravilla, daban testimonio acerca de la salvación. Y saben, y cuando miramos la vida de los apóstoles, todos ellos, qué hombre, en su sano juicio, ha de morir por una mentira. Mira, esto es una trola que vamos a hacer, una trama, pero si te matan no te preocupes, tu familia va a heredar los millones y todo lo demás. No, eso nada, yo no voy a morir, yo quiero seguir viviendo. Yo quiero seguir viviendo. Así que ninguno de ellos murió por una mentira. Los 12 discípulos, todos y cada uno de ellos, menos Juan, los 11, murieron como mártires por una verdad. Esto para hacernos pensar. Ellos dieron su vida por causa del Evangelio. Juan fue el que no fue, sino ahí en la isla de Patmos murió de anciano, de mayor. Así que ellos dieron testimonio acerca de las cosas. El mismo Señor Jesucristo se les apareció después de la resurrección y estuvo con ellos por espacio de 40 días. Así que imagínense la cantidad de testimonios que habían allí. Ellos mismos, como estamos diciendo, a través de la persona del Espíritu Santo de Dios, con señales, prodigios, maravillas y dones del Espíritu Santo. Miren, les voy a decir algo. A veces leemos los evangelios y pasamos por alto estos pequeños detalles. Ahí hubo una hecatombe cósmica increíble, ¡bum!, de victoria tras victoria, donde el Señor venció las potestades, venció a los gobernadores, venció todos los poderes satánicos, venció la muerte, venció al pecado. Como dice Pablo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Venció todo eso. Pues usted sabía que cuando Cristo murió, en ese instante de ahí en adelante, en ese periodo, hubieron milagros en Jerusalén. ¿Pero qué milagros? Lea bien la Escritura. Lo puede encontrar en el libro de Juan, el Evangelio. Muchos de los sepulcros fueron abiertos y muchos de los que habían fallecido habían resucitado. Imagínense lo que hubiera contado esa gente. No, yo no sé lo que pasó. Los familiares, uy, ¿y qué pasó aquí? No uno, sino varios, dice la Escritura. Es para hacer pensar uno. ¿Y cómo es esto? ¿Y quién hizo esto? ¿Se da cuenta? Para hacerlo pensar. Y el mismo Señor al tercer día resucitó. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Dice la palabra. Y dio testimonio. Y los apóstoles dieron testimonio. Y el Espíritu Santo, con señales, con prodigios y con maravillas. Lo vemos en el libro de los Hechos. Tantas maravillas que ocurrieron. Son pruebas indubitables, como dice Lucas. Teófilo, indubitablemente lo que te estoy contando quiere decir sin lugar a dudas, donde no hay duda, donde no cabe en absoluto la duda, sino la certeza, la seguridad, porque yo doy testimonio acerca de eso. Yo como médico, como científico, como estudioso, riguroso, esta es la prueba. Este hombre resucitó. Y estas son las señales, los prodigios, y son las maravillas, y a través también de los apóstoles. Así que, cuando alguien, y cada uno de nosotros, nos damos cuenta de esta realidad, de esta gran noticia, nuestro anhelo es continuar en los caminos del Señor. Y hablando de barcos, como estamos hablando, porque esa es la idea de deslizarse, un barco no necesita una tormenta justamente
para perderse, solo necesita dejar de corregir su rumbo. Eso también sucede en los aviones. Usted, sí, bueno, pone el piloto automático, pero si no lo pone bien y se desvía una centésima de grado, mientras sigue volando, esa centésima de grado se convierte en 20 grados, a la derecha o a la izquierda, y ya perdió el rumbo. Y al final termina encallado, especialmente en la noche, si no corrige el rumbo. Así que nosotros tenemos que corregir también el rumbo de nuestra vida. ¿Y quién marca el rumbo de nuestra vida? Lo marca la palabra del Señor. Lo marca el Espíritu Santo en nuestra vida. Lo marca nuestro Señor Jesús. Lo marca el Padre. No tenemos que estar allí sin rumbo. Y lo triste es que si estamos sin rumbo, nos descuidamos silenciosamente y nos perdemos. Y para ir concluyendo, en este pasaje hay tres claros llamados que se nos está haciendo a la iglesia, a cada uno de nosotros. El primero de ellos nos dice allí que tenemos que atender con diligencia. Atender con diligencia. Atender con diligencia la palabra que ha sido anunciada y predicada. Atender con diligencia lo que se nos ha anunciado, lo que se nos ha dicho. De no deslizarnos, de tener cuidado con nuestra vida. Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No confíes en tu corazón, porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Confía siempre en la palabra de Dios, donde es inequívoca, donde no contiene error. La cosa siguiente es que nos dice aquí en este pasaje que tenemos que examinar nuestro corazón. Siempre. Siempre. David decía, Señor, examina mi interior y conoce y ve, porque tú lo sabes todo, si hay en mí camino de maldad, de perversidad. Y si es así, Señor, ponme en el lugar correcto, porque si no nos cuenta, nos deslizamos. Y en este mundo, hoy día en el cual vivimos, siglo XXI, un mundo tan sesgado por un ideario tan tremendo, donde defienden sus ideas. No, esto es así, 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 esto es así. No, es que yo me sentía hombre, ahora me siento perro. No, es que yo me sentía mujer, ahora me siento hombre. Es que yo me sentía tal, ahora... Y perdidos con esas ideas. Y perdidos con tantas cosas. Por eso nos dice, examina tu corazón. Examina tu corazón. Y somételo a la luz de la palabra del Señor. Y por último, es un llamado que nos hace a valorar nuestra salvación. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si los antiguos no escaparon, ¿cómo vamos a escapar nosotros? Valora la salvación. Valora el regalo que Dios nos ha dado. Tenemos que cuidar donde estamos. Todo me es lícito, dice la palabra, mas todo no me conviene. Y cuando tengas alguna duda en practicar o hacer algo, pregúntate lo siguiente. ¿Lo haría el Señor? ¿Lo haría el Señor? Yo creo que no, pues tampoco lo haces tú. Y lo resuelves rápido. Lo resuelves rápido. Así que no es el pecado escandaloso el que muchísimas veces destruye al cristiano, sino es el descuido silencioso, que sin darnos cuenta nos deslizamos poco a poco, porque no atendemos a las cosas que hemos oído, las cosas del principio.
Ama al Señor con todo tu corazón. Congrégate de vez en cuando. Congrégate regularmente. No dejes de hacerlo. Lee la palabra. Ora al Señor. Comparte la palabra del Señor con los que no conocen. Y haciendo estas cosas, vamos a permanecer en el camino. Y al final de los tiempos, vamos a estar con ese gran coro celestial en la presencia del Señor, en esa visión que tuvo Juan en la isla de Patmos, ese número que era de millones y millones que no se podía contar, hombres, mujeres siendo salvados, cantándole al Cordero, digno de honra y gloria al Cordero de Dios. Así que, hermanos, estamos aquí de pasaje, de peregrinaje. Y esto que Dios nos ha dado, la salvación, es sumamente valioso. Es un tesoro que Dios nos ha dado. Es la mayor, por decirlo de esta manera, la mayor lotería, hablando mundanamente, que nos ha pasado en nuestra vida, de tener el regalo de la vida eterna. Y amigo y amiga, tú que nos estás viendo, escoge la palabra del Señor, escoge el Evangelio, porque en ella vas a encontrar y encuentras la vida eterna y el perdón de pecados. Que Dios te bendiga.